Vamos a hacer el ejemplo 4 para un análisis de una función de acuerdo a la gráfica de la función que nos dan. Está en la página 36 del folleto. En esto entonces nos están dando el gráfico, la gráfica de la función se llama f, aquí está el nombre, y de acuerdo a lo que nos están representando en el gráfico, tenemos que determinar todos esos elementos del dominio. Antes de empezar a sacar cada uno de los elementos, es importante que primero usted vea que la función es una línea continua. Es decir, vean que es toda esta línea y no se parte ni se separa en ningún lado. Cuando hay separaciones, cuando hay puntos abiertos, hay que tener cuidado porque puede ser que ahí haya algún brinco en el dominio o en el ámbito. En este caso, vean que la línea es completamente continua. No se parte, no hay ningún puntito abierto ni nada por el estilo. Otra cosa importante es ver bien los extremos. Ya vimos que no hay ninguna separación por ahí en el medio, entonces nos fijamos que acá la función tiene esta flechita. Eso quiere decir que se extiende al infinito. Aquí se está extendiendo infinitamente hacia la izquierda y hacia abajo por esta flechita de acá. Se está yendo infinitamente hacia la izquierda y al mismo tiempo está bajando infinitamente. Entonces esos datos muy importantes. Vemos que no hay ningún hueco, todo es seguido y por acá termina la función. La función está terminando aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos cuidado con que esto no se esté yendo al infinito. Es que ahí termina. ¿Ok? Justamente ahí. Y vean que esta bolita, de hecho no hay, pero aquí se intuye que esta bolita está cerrada. Para que esté abierta, recuerden que tiene que aparecer el puntito así abierto. Bien, ya con eso vamos con cada uno de los elementos. Dice primero el dominio. El dominio se lee en el eje X y se lee siempre de izquierda a derecha, como se lee en español normalmente. Y como se lee gracias a se lee en el eje X, nos ayudamos con líneas contrarias al eje. El eje X está horizontal, o sea que se ayuda con líneas verticales y de izquierda a derecha. Entonces vemos que aquí lo primero que tenemos en el gráfico de la función, en la parte del eje X, es este menos 7. Usted viene y traza una línea vertical y usted dice, ok, ese menos 7 sí forma parte del dominio. ¿Por qué? Porque está chocando acá con la función. Esa línea vertical choca. Entonces, como está chocando con la representación gráfica de la función, ese menos 7 forma parte del dominio. Pero ¿qué les había dicho? Esta flechita nos indica que eso se extiende infinitamente hacia la izquierda. Eso quiere decir que el dominio empieza no en el menos 7, sino en el infinito negativo, porque ese dibujo se va a extender infinitamente a la izquierda. Entonces el dominio inicia en el infinito negativo. Usted sigue imaginándose o trazando líneas verticales. El menos 6 forma parte del dominio, qué sé yo, aquí entre el menos 5 y el 4, este valor forma parte del dominio. El menos 2 forma parte del dominio. Ya habíamos analizado que esta línea está continua. Eso quiere decir que si yo trazo por ahí líneas verticales, siempre van a chocar. ¿Qué sé yo? Yo pienso una línea vertical en el 7. Vemos que como el dibujo era continuo a la línea de la función, pues choca aquí. Entonces el 7 forma parte del dominio. Si usted viene y se imagina una línea vertical aquí en el 3, choca acá, es parte del dominio. En el 13, choca acá, es parte del dominio. Usted se las imagina por todo el eje X. Pero una forma fácil de verlo es que como no hay ningún brinco, ni hay ninguna bolita abierta, siempre va a haber un punto donde choquen esas líneas verticales imaginarias. Siempre chocan en algún punto. Ahora, venimos acá. Ya vimos que esto no termina con la flecha de que se extiende infinitamente, sino que termina justamente aquí en el 15. Y este 15 está cerrado. Entonces,
va desde el infinito negativo hasta el 15 cerrado. Ese sería el dominio. Vamos ahora con el ámbito. El ámbito se lee en el eje Y, es decir, se lee en el eje que está en vertical. El ámbito es en el eje Y. Y el eje Y es este que está aquí en vertical. Utilizamos la misma idea. El eje está vertical, usted se ayuda con líneas horizontales. Y leemos de abajo hacia arriba. Vean que siempre es de lo más bajo hacia lo más alto. Usted viene acá y se fija que aquí el numerito más bajo que se ve en el plano cartesiano es el -5 y traza aquí una línea horizontal, al contrario del eje. Vemos que en efecto, si yo trazo aquí una línea horizontal en el -5, choca aquí con la función. Pero ya habíamos visto que esta función tiene aquí esta flechita que está indicando que se está extendiendo infinitamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque está inclinada, está tanto moviéndose a la izquierda como hacia abajo infinitamente. Eso quiere decir que el ámbito inicia en el infinito negativo, porque eso sigue extendiéndose infinitamente hacia abajo. Vea que si trazamos aquí una línea en el 4, choca aquí con la función. Una línea entre el 1, el -1 y el 2, choco aquí, choco acá, choco acá. Eso quiere decir que ese, qué sé yo, digamos que este es el -1,5, si forma parte del ámbito de la función. Si pasamos aquí una línea horizontal en el 0, choca acá, choca acá, choca acá, forma parte de la función. Si seguimos trazando líneas horizontales, podemos seguir viendo que aquí choca, por acá choca, por acá choca, por acá choca, pero si seguimos acá más allá del 5, no choca con nadie en el dibujo, ¿verdad? Esta línea. Eso quiere decir que esto ya no va a formar parte del ámbito. Más allá del 5, si trazo una acá, tampoco chocó con nadie, tampoco chocó con nadie. Entonces el ámbito, vean que se detuvo acá en esta montañita, que es justamente la del 5. Aquí se detuvo el ámbito. ¿Por qué? Porque más arriba de eso no hay nada dibujado que forme parte de la función. Importante, tampoco el ámbito se detuvo acá. ¿Por qué? Porque aquí terminó este trocito de la función, pero este otro estaba más hacia arriba. Todo lo que está dibujado es parte de la función, entonces tiene que fijar en todo. Y en el dominio tampoco no hay ningún hueco o salto. ¿Por qué? Porque vemos que la línea está continua. Entonces es desde el menos infinito y lo máximo que llegamos en el ámbito fue el 5. Cerrado. ¿Cómo sabemos que va cerrado? Porque vean que chocó acá con la función y aquí no hay ninguna bolita abierta, entonces eso quiere decir que va cerrado. Chocó con la línea. Que choque con la línea también quiere decir que forma parte. Entonces hasta el 5 cerrado. Vamos ahora con el máximo. El máximo, y de hecho hagamos el mínimo también, ellos dos se leen en el eje Y. Estos podemos verlos como el punto más alto que alcanza la función y el punto más bajo que alcanza la función. Es decir, la parte más alta de todo el dibujo y la parte más baja. La altura se lee en el eje Y, ¿verdad? Se lee en vertical. Entonces ahí por lógica sabemos que siempre van a ser los números del eje Y. Vean que la parte más alta de la función es esto de aquí. No hay nada más alto en el dibujo aparte de ese lugar. Ese es el 5. Entonces ese sería el máximo. El mínimo sería la parte más baja de la función, pero hay que tener cuidado. Alguien podría decir que esta es la parte más baja de la función, o alguien podría decir que es este otro de acá. Pero recordemos que esto tiene una flecha que está apuntando hacia donde en el eje Y está apuntando hacia abajo.
Eso quiere decir que eso sigue bajando, bajando, bajando al infinito. Y va a haber un número más pequeño que otro, más pequeño que todos. No, porque como se está extendiendo al infinito negativo, siempre va a haber un número más pequeño que otro, y más pequeño que otro, y más pequeño que otro, y más pequeño que otro. Entonces eso quiere decir que mínimo no hay. Esto del máximo y el mínimo también se puede sacar ¿de dónde? Del ámbito. Si usted tiene bien hecho el ámbito, ya sabe que el máximo es el extremo más alto del intervalo, el mínimo es el extremo más bajo. Esto es un infinito negativo, entonces no hay mínimo. Esto es un 5, es un número, es el número más alto, el máximo. Vamos con lo siguiente, que es la imagen de menos 6. A usted le están solicitando la imagen, es decir, le están solicitando el valor de la y. Como a usted le están solicitando el valor de la y, le tienen que dar algo. Le están solicitando una imagen, le dan una preimagen, es decir, le están dando la x. Entonces, buscamos el menos 6 en el eje x, está acá. Siempre que usted trabaje en el eje X, recuerde que utiliza líneas contrarias al eje. Utiliza líneas verticales porque el eje X es horizontal. Entonces aquí usted se pregunta, ¿tengo que subir o tengo que bajar para chocar con el dibujo de la función? Tenemos que bajar, ¿verdad? Claramente. Bajo, 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 bajo. Y aquí choqué con la función f. Eso va con el menos 4 en y. Entonces la imagen de menos 6 es menos 4. Se crea el par ordenado que tiene a estos dos como coordenadas. La siguiente dice la preimagen de 1. Le están pidiendo la preimagen, es decir, le están pidiendo la x. Como le están pidiendo la x, lo que le van a dar es lo contrario, es decir, la y. Le están diciendo que la y vale 1. Entonces usted viene y busca en el eje y al 1. Aquí está el 1 en el eje y. Cuando usted está en el eje y, trabaja con líneas horizontales, es decir, lo contrario del eje. Aquí usted decide si moverse a la izquierda o a la derecha. Si me muevo a la izquierda, choque aquí, va con el menos 1. Pero si alguien decidió moverse a la izquierda, digo a la derecha, creo que le dije al revés. Ahí en la primera nos movimos a la izquierda, ahorita nos movemos a la derecha. Muevo, 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 choqué aquí justamente en el 5, entonces el 5 también es una preimagen de 1. Y alguien podría decir, no, pero me quiero mover aún más hacia la derecha, choque aquí en el 11. Entonces, le están pidiendo la preimagen de 1. Las respuestas podrían ser menos 1, 5 o 11. Cualquiera de esas es válida. Recuerden, es muy importante que choque específicamente con un valor que sí sepamos cuál es. ¿Y cómo nos guiamos? Con las linecitas punteadas. Ellos se lo indican a usted. Alguien podría decir, me muevo más hacia la derecha. No, porque más hacia la derecha no hay nada. O de aquí a la izquierda, más a la izquierda. No, tampoco, porque tampoco no hay nada. Vamos ahora con los intervalos de crecimiento y donde la función es positiva y donde la función es negativa. Todo eso de ahí se lee en el eje X. Todo esto es del eje X. Entonces solamente vamos a utilizar los numeritos del eje X, nada más. Es decir, nos vamos a fijar hacia arriba o hacia abajo. Intervalos de crecimiento es donde la función va creciendo, va subiendo. Usted se imagina que eso es una montaña rusa. Usted se imagina el carrito de la montaña rusa a ver si sube o si baja. Siempre se lee de izquierda a derecha. Si usted lo lee al revés, lo que crece va a decrecer y lo que decrece va a crecer. Entonces, no, siempre de izquierda a derecha. Se viene acá y se imagina su carrito. Aquí, ¿cómo está el carrito? Aquí el carrito, por ejemplo, en el menos 7,
está inclinado hacia arriba. Él va a ir subiendo. Entonces, él sube, aquí sigue subiendo y aquí, justamente acá, queda plano. Ahí quedó planito. ¿Por qué? Porque si usted va en una montaña rusa, usted no pasa de subir a bajar de repente. Usted primero queda planito para hacer el cambio. Y recordemos que utilizamos entonces los valores del eje X. Entonces en este caso utilizaríamos este. Y acá hay que utilizar al menos 7. No, no hay que utilizar al menos 7. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba la flechita de que esto seguía al infinito. Al infinito, negativo. ¿Ok? Entonces, el carrito sube, 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 sube y deja de subir en el 3. Entonces, primer intervalo es de crecimiento, es desde el menos infinito y se detiene en el 3. El infinito siempre va abierto, el 3. El 3 tiene que ir abierto. ¿Por qué? Porque el carrito aquí quedó plano. Entonces, este va abierto. Aquí ocurrió un cambio. Aquí ahora el carrito, vean que va a empezar a bajar. Y aquí baja. Y aquí sigue bajando. Cuando llega acá, se pone plano de nuevo. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de la bajada hacia la subida. Entonces ahora nuestro siguiente número por utilizar es este 6. Entonces el carrito ahora estaba decreciendo. ¿Desde dónde? Desde el 3 abierto, porque recuerden que ahí estaba plano, hasta el 6 abierto, porque ahí también quedó planito el carrito. Eso va en el intervalo de decrecimiento. Vamos a otro color. Aquí el carrito bajó. Ahora, ¿qué pasó a partir del 6? A partir del 6, ahora el carrito está subiendo, subiendo, aquí sigue subiendo, aquí sigue subiendo y acá quedó viendo hacia arriba. Entonces, otra vez volvió a crecer, nos devolvemos al intervalo de crecimiento y está creciendo a partir del 6 abierto hasta el 15, que lo vamos a colocar cerrado porque el carrito vean que quedó viendo hacia arriba, no quedó plano, él sí quedó viendo hacia arriba. Entonces ya tenemos ahí el intervalo de crecimiento y de crecimiento. Puede haber dos de crecimiento, ninguno de crecimiento, puede solo subir, solo bajar, pueden haber varios de cada uno, todo depende de la función y el gráfico que tenga esa función. Y vamos con los últimos dos, que es donde la función es positiva o negativa. Nos vamos a centrar, ya dijimos que el centro de todo esto, de toda esta parte, es el eje X. Entonces, el eje X es el importante. Cuando está en la parte superior del eje X, nos indica que la función es positiva. Entonces, cuando está arribita del eje X es positivo, cuando está abajo es negativo. Entonces ahí ya tenemos la diferencia, donde es positivo y donde es negativo. Ahora, recuerden que no solo existe lo negativo y lo positivo, está lo neutro. ¿Qué es lo neutro? Lo que queda aquí sobre el eje X. ¿Por qué? Porque ese va con 0. Ese menos 2 va con 0 en Y. Este de por acá va con 0 en Y. Y este de por acá va con 0 en Y. ¿Ok? Entonces, acá, como les había dicho en la clase, se me olvidó poner ahí un numerito porque no estaba específico el número que era. Y le habíamos puesto 5,1. Este numerito de por acá es 5,1, porque se me fue ahí en el folleto. Entonces, esos puntitos de ahí son los primordiales.
¿Para qué? Para saber si la función es positiva o es negativa. Vean que para arriba de los puntitos está lo positivo, para abajo de los puntitos está lo negativo. Entonces viene y dice, ok, la función empieza de este lado. Y recordemos que son con los valores del eje X. Aquí, como está apuntando la flecha, está yendo infinitamente a la izquierda, entonces esto es el infinito negativo. Venimos y nos detenemos en el menos 2. ¿Por qué? Porque si usted sobrepasa arriba del menos 2, va a pasar a la parte positiva. Ahorita estamos en la parte negativa. ¿Por qué? Porque todo está abajo del eje X. Entonces, este primero es el intervalo que nos dice que es negativo. ¿Dónde es negativo? Aquí es donde la función f es más grande que 0. Más grande que 0 es lo positivo. Y aquí dice la función f de x es más pequeño que 0. Esto es lo negativo. Entonces este primer pedacito de por acá está en lo negativo porque está abajo. Eso es desde el menos infinito hasta el menos 2. El menos 2 va abierto. ¿Por qué? Porque recuerden que el menos 2 aquí está con el 0. Es neutro, no está ni en lo positivo ni en lo negativo. Cuando choca justamente en el eje X, está en lo neutro. Seguimos viendo el dibujo de la función. Vean que ahora aquí nos vamos para arriba del menos 2. Aquí seguimos en la parte positiva porque seguimos arriba del eje X. Por acá seguimos arriba del eje X. Y nos detenemos acá, en el numerito que se me olvidó poner. Todo eso que acabo de pintar en rosado está en la parte positiva. Entonces, eso parte de ahí es donde la función es positiva. Desde el menos 2 hasta el 5.1. Ambos abiertos porque ambos están en el neutro, están sobre el eje. Luego vamos por acá. Aquí, abajo del 5.1 hasta llegar aquí al 9, estamos en la parte negativa de la función. Entonces está en la parte inferior. Eso quiere decir que acá va otro intervalo donde la función es negativa, desde el 5.1 hasta el 9, ambos abiertos porque quedan en el neutro. Arriba del 9 sigue aquí parte de la función dibujada, entonces usted viene aquí y aquí se detiene. Aquí se detiene en el 15. Entonces eso de ahí está arriba del eje X, está en la parte positiva, entonces desde el 9 abierto hasta el 15. Pero el 15 en esta ocasión, vean que terminó aquí arriba. Eso quiere decir que no está en un neutro, está en la parte positiva. Entonces, el 15 va cerrado. Y recuerden, este 15 es que ese es el número que vale, pero aquí es donde cierra, ¿ok? Ese es el puntito. Y ya tenemos ese ejemplo 36 del folleto que ya teníamos hecho.